La primera meta lograda por el gobierno de Uribe fue sentar a los grupos paramilitares en un proceso de paz. En el año 2003 comenzaron las desmovilizaciones de sus estructuras y en total dejaron las armas 25.000 combatientes, incluidos los máximos jefes de las autodefensas, algunos de ellos sometidos a la ley de justicia y paz. Se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal. En mayo de 2008, Uribe sorprendió con la extradición de los 14 jefes máximos de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, alias Macaco, Don Berna y Jorge 40. Hoy son procesados por cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Habían reincidido en el delito. Desde octubre de 2002, el país vio el regreso del ejército de manera permanente a las carreteras, se reactivó la circulación de carga y pasajeros, revivió el turismo y se redujeron fenómenos como las pescas milagrosas o bloqueos de vías por parte de la guerrilla. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Cuando comenzó el gobierno, 158 municipios de Colombia estaban sin fuerza pública y sus alcaldes gobernaban desde las capitales. En pocos meses regresó la policía o llegó a donde nunca había estado y los 1.102 municipios quedaron con presencia de autoridad. Vamos ganando la seguridad, pero falta un largo recorrido para consolidarla. Uribe concentró los esfuerzos de su gobierno contra la guerrilla en debilitar el secretariado de las FARC y sus estructuras de apoyo internacional. En los últimos días de 2003, en Quito, fue detenido y deportado a Colombia alias Simón Trinidad, luego extraditado a Estados Unidos. Con perseverancia derrotaremos todo el terrorismo. En el año 2005 fue capturado en Caracas el llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, en un episodio que generó la primera gran crisis diplomática con Chávez. Y cuando los capturan, salen a decir que los secuestraron y que les violan los derechos humanos. Las acciones contra el secretariado derivaron en el bombardeo al campamento de Raúl Reyes, abatido en una polémica operación militar en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008. El barbucho que queríamos ya lo tenemos. Asumo la responsabilidad total de los hechos. Los golpes a las bandas del narcotráfico y a los nuevos capos estuvieron marcados por la captura de Diego León Montoya, alias Don Diego, a manos del ejército en Valle del Cauca en 2007, y de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, año y medio después en Urabá, en una acción de la policía. Uno de los narcotraficantes y criminales más temibles del mundo fue capturado en la selva colombiana. El gobierno Uribe extraditó a 1.144 personas por delitos de narcotráfico, entre ellos los últimos grandes capos, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en 2004 y 2005. En 2009 Uribe negoció y firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación militar basado en el apoyo mutuo contra el narcotráfico que permitió la instalación de efectivos de Estados Unidos en 7 bases colombianas. Podemos demostrar nosotros que no son bases norteamericanas. Los rescates de secuestrados fueron el logro más visible del gobierno Uribe en materia de seguridad, luego del intento fallido que les costó la vida al exministro Gilberto Echeverri, al gobernador Guillermo Gaviria y a otras 9 personas. Las fuerzas militares ajustaron su estrategia y consiguieron la histórica operación Jaque, que logró la infiltración del frente de las FARC, que tenían en su poder a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt y 3 ciudadanos norteamericanos. En una acción atrevida, un helicóptero militar pintado de civil, con efectivos que fungían como integrantes de organismos humanitarios y que portaban emblemas de la Cruz Roja Internacional, aterrizó en medio de los guerrilleros y se llevó de regreso a la libertad a los cautivos. Han inscrito el nombre de Colombia en molde de oro. La experiencia de la Operación Jaque fue aplicada 2 años después en la Operación Camaleón, que consiguió el rescate de 4 uniformados, incluido el general de la policía Luis Mendieta, operaciones reconocidas en el mundo y realizadas sin el uso de armas de fuego. Buscando la libertad de quienes siguen allá torturados. En los últimos días del gobierno, las acciones se enfocaron contra el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, y sus anillos de seguridad en zona del sur del Tolima. Cuando comenzó el gobierno, Colombia tenía 23 millones de personas con aseguramiento en salud entre régimen subsidiado y contributivo. En 2010 la cifra es de 43 millones, hecho presentado por Uribe como uno de sus principales logros en materia social, porque el país quedó cerca de la cobertura universal en salud, no obstante el fallido intento de emergencia social que buscó evitar un eventual colapso del sistema en los últimos meses de la administración. Queda el reto adicional de un traslado de usuarios del sistema subsidiado al contributivo. Tienen que atenderlo. La reforma no ha quitado
quitado ningún derecho, antes ha traído más derechos. Uribe heredó del gobierno Pastrana el programa Familias en Acción, que entrega subsidios en efectivo para educación y alimentación a familias con hijos en edad escolar. En 8 años el gobierno logró pasar de 320.000 a 2.600.000 familias beneficiarias. También crecieron las coberturas de familias guardabosques para la sustitución de cultivos ilícitos y la asistencia a niños y ancianos en bienestar familiar. Bienestar familiar atendía a 5.900.000 personas, hoy 13 millones. Uribe reclamó como suyo el logro en aumento del crédito hipotecario. La entidad estatal Fondo Nacional de Ahorro creció en presupuesto y en desembolsos, entregó 250.000 créditos, casi el doble que en el resto de su historia. En educación, el gobierno Uribe festejó la llegada a cobertura total en básica y a 80% en secundaria, así como el aumento casi al doble de bachilleres egresados por año. Celebró que el SENA pasó de poco más de 1 millón de estudiantes por año a casi 8 millones en 2009. Uribe aseguró que la matrícula universitaria aumentó casi al doble por efecto de la expansión del ICETEX. Colombia registró las tasas más bajas de inflación en los últimos 8 años. En 2009 cerró en 2%. El gobierno comenzó con un IPC de 6.99% en 2002 y siempre mantuvo la cifra en un dígito. Una ruta de inflación baja que facilita tasas reducidas de interés y créditos de más largo plazo. En el año 2007, Colombia obtuvo el mayor crecimiento de su economía, con 7.62%. En el gobierno Uribe, el aumento siempre fue positivo y en crecimiento sostenido. El año pasado, con crisis de por medio, logró ser de 0.4% en contra de todos los pronósticos. Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. Uribe señaló que la estrategia para enfrentar la crisis fue otro de los logros económicos de su gobierno. Resaltó que el embate no trajo como consecuencia la desafiliación a la seguridad social, indicador clave de resistencia. El gobierno reportó que en los 8 años la tasa de inversión se mantuvo por encima de 25% y que el año 2008 tuvo cifra récord con más de 10.500 millones de dólares de inversión extranjera directa. Un ambiente de crecimiento económico. El TLC con Canadá, firmado y ratificado, es el principal logro del gobierno Uribe en comercio exterior. Quedó suscrito y en proceso de ratificación el tratado con la Unión Europea y engavetado el acuerdo comercial en el Congreso de Estados Unidos. Ojalá en enero, como nos ha dicho el gobierno norteamericano, se ratifique el tratado con los Estados Unidos. Como un logro de la Ley de Justicia y Paz, consideró Uribe el registro de 300.000 víctimas que reclamaron sus derechos ante la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2009, el gobierno comenzó el pago de indemnizaciones por vía administrativa con un presupuesto de 100 millones de dólares. En 2010, la suma es de 150 millones de dólares. A la Ley de Justicia, Paz y Reparación hay que darle tiempo para que madure. El gobierno Uribe dejó asegurada la financiación del Metro de Bogotá, puso en marcha sistemas de transporte masivo en 9 ciudades e impulsó la ampliación de Transmilenio en Bogotá. Pasamos de 34 kilómetros de Transmilenio en Bogotá a 84. Mantener la confianza de los ciudadanos en su país fue el principal empeño del gobernante de mayor duración en la historia reciente de Colombia. Un colombiano cuya única virtud es amar entrañablemente a la gran patria colombiana.